Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando desde la sala de espera virtual. Importante compartir con ustedes estas indicaciones que nos van a servir para que esta conferencia sea aún de mejor calidad. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está siempre relacionada con el Internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión, por lo que le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será aún de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí usted podrá realizar sus consultas o sus preguntas al speaker de esta noche. Queremos aprovechar y recordarles que estamos dentro del primer curso anual de actualización continua en pediatría organizada por la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. El día de hoy tenemos el módulo 9, el número 7, enterocolitis neonatal, manejo integral. Este es un curso que cuenta con aval universitario de la Universidad de las Américas y está auspiciado por Laboratorio Zaval. A todos los participantes les queremos recordar que finalizado el evento se emitirán los diplomas de asistencia para cada uno de ustedes y asistente aprobado quienes completen el 60% en la evaluación que se entregará al final. Adicionalmente, para obtener el diploma de asistente, debe tener el mínimo de asistencia al curso. Antes de iniciar con esta conferencia, a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, queremos compartir con ustedes una invitación para que nos acompañen en el Congreso Nacional que se está realizando a partir del mes de agosto. Con ustedes les dejo a la doctora Johanna Seo, vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, con esta invitación. Soy la doctora Johanna Seo Arcentali, vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, filial Pichincha. Quiero invitarles al 21 Congreso Internacional de Pediatría de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría por una atención pediátrica integral durante la pandemia del COVID-19, modalidad virtual. Vamos a tener muchos tópicos importantes de pediatría general, lactancia materna, vacunas, infectología, nefrología, terapia intensiva, neonatología, ética, adolescencia y muchos otros tópicos que son de gran interés para la comunidad pediátrica. Les esperamos. A continuación, les voy a presentar al moderador de esta noche. Es el doctor Fernando Aguinaga. El doctor Aguinaga, médico pediatra, neonatólogo, jefe de neonatología del Hospital Metropolitano. Es el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha y es miembro del directorio del EPIC Latino. Doctor Aguinaga, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches con todos. Para mí es muy grato ver la acogida que ha tenido este curso, y no solo el curso, sino el saludar a Latinoamérica para esta charla del doctor Fajardo. Tenemos gente conectada de Venezuela, de México, de Perú, de toda América Latina, porque el tema y como lo maneja el doctor Fajardo, quien es un amigo del Ecuador, quien ha sido un amigo personal y quien hoy tengo el gusto de presentar, creo que va a ser de esta charla un momento para dispersarnos un poco de lo que pasa con la pandemia y recordar un poco lo que es la enterocolitis necrotizante. El doctor Fajardo es un médico cirujano de la Universidad del Rosario en Colombia, especialista en pediatría en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, subespecialista de neonatología del CIO Ottawa Magister Hamilton, Ontario, Canadá, profesor clínico asociado Universidad de Calgary, presidente de EPIC Latino y un amigo realmente del Ecuador. Ha estado aquí en numerosas ocasiones, siempre gustoso de enseñar. Y para Carlos le doy la bienvenida. Carlos, adelante
Y además, al final, por favor, me envían sus preguntas por el chat que está a su derecha para conversar con Carlos sobre este tema tan apasionado que es la enterocolitis necrotizante neonatal. Bienvenido, Carlos. Fernando, mil gracias por tan gentil presentación y por la invitación que la Sociedad de Pediatría de Pichincha ecuatoriana y tú tuvieron conmigo para invitarme a discutir con ustedes básicamente este tópico de enterocolitis necrotizante y su manejo. Permítanme compartir la pantalla de tal manera que les pueda mostrar a ustedes las diapositivas. Bueno, muy bien. Me interrumpen o me hacen las preguntas al final como ustedes deseen. Básicamente, lo que voy a hablar es hablar un poco de la definición, la fisiopatología, la presentación clínica, su tratamiento y su diagnóstico diferencial en general sobre lo que es la enterocolitis necrotizante neonatal. Evidentemente, no encontré en ninguno de lo que leí una definición bien clara sobre la enterocolitis necrotizante neonatal, pero podríamos decir que es un proceso inflamatorio del intestino delgado y grueso. Generalmente se encuentra en el ilio, en la parte distal del intestino delgado o en el intestino grueso también, y es multifactorial, en donde se presenta necrosis de algunas de las capas de revestimiento del intestino que van a comprometer al recién nacido en particular y muy especialmente al prematuro de baja edad gestacional. Se presenta también con signos radiológicos que en etapas avanzadas son característicos y que veremos posteriormente. Hay factores en el desarrollo de la enterocolitis necrotizante y dos de ellos que menciono acá son la prematuridad y pacientes que tengan problemas hipóxicos, como serían los pacientes cardíacos. La prematuridad porque tienen una inmadurez en muchos de sus sistemas generales, pero en relación con el sistema gastrointestinal hay alteraciones en la motilidad y la digestión de estos pacientes. La función de barrera está alterada, no está totalmente madura como podría ser en un recién nacido a término, y también hay una regulación circulatoria que está deficiente, evidentemente muy importante, porque durante la alimentación se incrementa notablemente la circulación a nivel del tracto gastrointestinal. Y también ellos cuentan con un sistema inmaduro inmunitario. Muy bien, lo ideal ante cualquier circunstancia sería eliminar la prematuridad. Si eliminamos la prematuridad, disminuiría necesariamente la enterocolitis necrotizante como uno de los factores de mortalidad más importantes en el periodo recién nacido. Pero evidentemente eso no es posible hoy en día y por lo tanto hay que ver si algunas de las cosas que hacemos antes de que nazca el niño pueden mejorarnos el resultado. En esta revisión o metaanálisis hecha por la doctora Crowley, Patricia Crowley, en el 2004, nos muestra cómo en 18 artículos que ya revisó, 4 de ellos tenían como una morbilidad, como uno de los desenlaces, la enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, solo pudo analizarlo en esos 4 estudios y mostró que la relación de momios o los odds ratios son de 0.59, o sea que los esteroides podrían proteger casi que más de un 40% en relación con los niños que no lo reciben. Pero evidentemente por el número de pacientes, los intervalos de confianza de presentil 95 sobrepasaron el 1, por lo tanto no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, yo podría decir que realmente tiene alguna significación clínica que es importante. En relación con los factores predisponentes que ya mencioné anteriormente, la prematuridad y los pacientes cardíacos, es importante reconocer que cualquier niño con enterocolitis necrotizante tiene ciertos factores que están interactuando para que ese niño llegue a tener una enterocolitis necrotizante. Y esos son básicamente la alimentación, tipo de alimentación que el niño recibe, la presentación de alteraciones en la microbiota del paciente, o sea, una disbacteriosis, y el que tenga o no tenga una oxigenación deficiente ese tejido del intestino y del estómago. Muy bien.
Hay siempre una interrelación que es muy importante entre el huésped, en este caso es el recién nacido, la microbiota que está generada en el intestino, particularmente en este caso, y los probióticos. Hay que reconocer que por cada célula que nosotros tenemos en nuestro organismo, tenemos 10 microorganismos que se encuentran en nuestra piel o se encuentran en nuestro tracto gastrointestinal. Por lo tanto, es tremendamente importante esa interacción entre el huésped y la microbiota. De hecho, esa interacción hace que se produzcan anticuerpos a nivel local, que haya una transformación del sustrato y que haya, por lo tanto, un apoyo en la actividad de la microbiota por el huésped. Van a producirse ácidos orgánicos como lactato, propionato, acetato, lo cual va a disminuir el pH colónico y a incrementar el butirato a través de la alimentación cruzada. Ese hecho de que la microbiota esté más estable va a mantener una disminución en la colonización de aquellas bacterias que son patógenas para el organismo, porque hay competición de nutrientes y de lugar de establecimiento de estas bacterias. La barrera gastrointestinal que impide el paso de bacterias, la translocación de bacterias al sistema general, está protegida, mejora. Hay una estimulación de la producción de mucina que va a proteger esa capa y un soporte, desde luego, a todas las células epiteliales de este organismo. Hay interacciones también entre el huésped y los probióticos, lo cual hace que se generen proteínas que van a estar asociadas a la capa superficial intestinal y va a permitir mantener la integridad de ese epitelio con ligandinas en el receptor TOL, después quizás les mencione su importancia. Y hay manufactura también de moléculas pequeñas a ese nivel, como la serotonina, el GABA, el triptófano y la histamina, que son situaciones que van a actuar a otros niveles del organismo también. Y obviamente la producción de enzimas, de la hidrolasa, de la sal biliar y la lactasa, y todo eso en su conjunto va a hacer que el sistema inmune esté siendo bien modulado con una respuesta incrementada de anticuerpos, con una disminución de la inflamación y una estimulación de la fagocitosis. De tal manera que ustedes pueden ver la importancia de la interacción entre el huésped, los probióticos y la microbiota. Aquí les quiero mostrar lo que sucede normalmente en cualquier recién nacido a término. La peristalsis que se va a generar siempre yendo proximal hacia la parte distal, que permite ese tránsito y esa digestión y esa absorción de nutrientes y la eliminación de los productos de desecho de una manera apropiada. Va a haber una capa de mucina, un mucus, que va a proteger a las células epiteliales del tracto gastrointestinal con producción de inmunoglobulina A y que las uniones estrechas se encuentren bien conformadas de tal manera que es una barrera que no permite el paso de sustancias que no deben estar en el organismo. Pero en un niño prematuro, la peristalsis está alterada. Hay lo que se llama una peristalsis que va en sentido contrario o en sentido que debe ir, y eso permite o no permite, digamos, que el bolo alimenticio transite apropiadamente, sino que se mantiene en éstasis y permite entonces que se incremente el número de bacterias y se genere la disbacteriosis. Esa alteración de la peristalsis es muy evidente en un niño prematuro. Hay alteración en el moco, no hay una producción apropiada del moco, y también alteraciones en las uniones estrechas, y todo ello va a conllevar a la posible presentación de la enterocolitis necrotizante recién nacida. Muy bien. Al haber bacterias patógenas y toxinas en el organismo, y si los comensales y probióticos disminuyen, entonces hay un ingreso de las bacterias a la mucosa intestinal que pueden pasarse, traslocarse al sistema general con un incremento de las interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, 8, 12, etc. Y todo eso puede llevar a una respuesta de un síndrome de inflamación sistémica, que puede producir tanto la injuria orgánica a nivel local, que sería la enterocolitis necrotizante, como un daño distal a órganos. Está bien establecido que niños que tienen enterocolitis necrotizante tienen más incidencia de displasia broncopulmonar
y pueden presentar con leucomalacia periventricular también. Y por si eso fuera poco, ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva cómo la mortalidad, las causas de mortalidad en los niños recién nacidos, dependiendo de la edad postnatal, del nacimiento, 12 horas, 3 días y así sucesivamente, vemos que la infección y la enterocolitis necrotizante no eran muy importantes en los primeros 3 días, pero empieza la enterocolitis a incrementarse y llega a ser más que la infección a los 15 días, más o menos a las 2 semanas de edad postnatal, hasta los 3 meses, como les estoy mostrando en esta gráfica. De tal manera que, como ustedes pueden ver, la mortalidad se incrementa durante este periodo de tiempo en que el niño se encuentra en la unidad neonatal. Y si miramos eso en relación con la disbacteriosis, las proteobacterias, que no deberían estar tantas en el recién nacido, aquí vemos que en aquellos niños que tienen enterocolitis necrotizante se va incrementando su producción, su número, más o menos hacia las 2 semanas y incrementa al mes hasta los 2 meses de edad postnatal. En tanto que en aquellos pacientes que no tuvieron enterocolitis necrotizante, como vemos en este artículo de Warner, del Lancet, se mantienen más o menos dentro del mismo parámetro las gamma proteobacterias. Nosotros, hace unos años, en el 2019, hicimos un artículo, una revisión retrospectiva en niños menores de 1.250 gramos, cuyos hemocultivos o cultivos de líquido cefalorraquídeo fueron negativos en los primeros 2 días de edad, pero que recibieron antibióticos desde el momento del nacimiento. Miramos el desenlace primario como un desenlace compuesto de mortalidad, enterocolitis necrotizante y sepsis tardía, estos 3 problemas. Fue desde niños que nacieron de enero 1 del 2010 a diciembre 31 del 2013 en la institución donde yo trabajo, el Foothills Medical Center en Calgary, Alberta. Hubo un total de 620 casos que estuvimos analizando y lo que les quiero mostrar acá es cómo la mortalidad neonatal y malmorbilidad estratificada por la duración inicial de antibióticos nos muestran que el desenlace compuesto que les mencionaba anteriormente llega a ser un 31% en aquellos pacientes que recibieron antibióticos por una duración mayor de 5 días, contra un 12 o 13% en aquellos que recibieron menos de este periodo de tiempo. Y en enterocolitis necrotizante, estamos hablando de las que son definitivas o avanzadas, de cerca de un 5% y estaba solamente en cerca de un 2% en aquellos que reciben menos antibióticos. De tal manera que lo que les quiero mostrar es que el uso de antibióticos, que va a alterar también la microbiota, nos está incidiendo evidentemente en un incremento en la incidencia de enterocolitis necrotizante en este grupo de pacientes. Cuando se hace una regresión logística de esto y haciendo un ajuste por algunos factores como la gestacional, la hipertensión arterial de la mamá, tratamiento prenatal por esteroides y demás, vemos que ya se disminuye ese valor, pero de todas maneras es 1.5 veces más la enterocolitis necrosante que en pacientes que reciben menos tiempo de antibiótico, aun cuando los valores de confianza del 95 atraviesan el 1 y por lo tanto no son estadísticamente significativos. Sin embargo, hay varios estudios, por lo menos 4 o 5 más, que se hicieron similares al nuestro, en que la enterocolitis necrotizante sigue siendo significativa en este momento. Como ustedes pueden ver, yo vivo en Calgary, están bienvenidos al hermoso invierno que tenemos acá, todos ustedes los del Cono Sur, y si nosotros queremos cambiar el ambiente porque estamos cansados del invierno, bueno, primero tenemos instrumentos para poder eliminar la nieve, pero también podemos pensar cuál es la mejor manera de mejorar la calidad de vida, entre comillas, que nosotros tenemos, yéndonos quizá a vivir a un sitio paradisíaco, como son las Islas del Rosario en Colombia, o como sería la región de Manta en Ecuador. Pero evidentemente tenemos que hacer una investigación al respecto. De la misma manera, para poder establecer cuál es el lugar que queremos o cómo lo queremos hacer, tenemos que establecer también una mejoría de calidad en los recién nacidos, tenemos que hacer una búsqueda de la evidencia que hay de lo que queremos cambiar.
Y hay varias maneras de hacerlo. Lo que normalmente hacemos es buscar cuáles son las evidencias que tienen mayor calidad a la que tenga menor calidad, y lo vamos graduando dependiendo de que la evidencia de mayor calidad sea porque hay investigaciones que nos dan mucha confianza, que si hay otras investigaciones posteriores no va a cambiar la confianza que tenemos en los efectos estimados. Por ejemplo, por decir algo, que el efecto es que va a mejorar la enterocolitis necrotizante en un 20%. Entonces, probablemente eso no va a cambiar. Y moderada, cuando es improbable que otras investigaciones posteriores tengan un impacto importante, o sea, que pueden cambiar algo, pero el cambio va a ser mucho menor y siempre permitiendo que exista beneficio de la misma. Obviamente, esos son estudios de alta calidad, con resultados consistentes, o que haya un solo estudio con alta calidad o varios estudios con algunas limitaciones bajas, que en el caso de que podría haber un impacto que cambie los estimados y lo haga que quizás al revés de lo que esperábamos. Entonces, es cuando encontramos solamente uno o más estudios con limitaciones severas. Y muy baja es lo que nosotros llamamos opiniones de expertos, cuando no hay evidencia directa de investigaciones o los estudios son con limitaciones muy severas. De tal manera que vamos a graduar qué son los estudios y cómo los vamos a escoger para establecer que los cambios que hagamos realmente mejoren la calidad de atención del recién nacido. Esto es lo que se llama mejoría de la calidad, y es un programa que utilizamos en Canadá que se llama EPIC, con Q. Se hizo ese programa EPIC hacia los años 2010 o algo así, para reducir la incidencia de enterocolitis de un 4 a 5 a un 2% en menores de 33 semanas de gestación. Y entonces, dentro de los parámetros que se establecieron que podrían tener una alta calidad en la evidencia, estaba la alimentación enteral, el flujo sanguíneo intestinal impedido, las transfusiones asociadas a enterocolitis y la disbacteriosis intestinal. Fíjense que esos son patrones que siempre nos pueden ayudar a disminuir la enterocolitis necrotizante. Se diagnosticó cuando había hallazgos clínicos determinados, al menos más de uno de los que estoy mencionando en esta diapositiva: aspirados gástricos biliares, émesis, distensión abdominal o sangrado fecal, y que haya al menos neumatosis intestinal o gas en el sistema venoso de la pobre. Esa fue la determinación que se hizo. Y para obtener la meta que les había mencionado anteriormente, se buscaron en esas condiciones intervenciones específicas que pudieran mejorar este tipo de condiciones. Por ejemplo, en la alimentación enteral se buscó que se incrementara la leche materna, se hizo promoción del uso del calostro tan pronto como fuese posible, y se realizaron protocolos de alimentación para estandarizar la alimentación en los recién nacidos en nuestras unidades. En relación con la alteración del flujo sanguíneo, discúlpenme, se hizo un manejo de líquidos apropiado y un cuidado en la alimentación durante el tratamiento del ductus arterioso. En relación con transfusiones asociadas a enterocolitis necrosante o necrotizante, se generaron guías de alimentación durante las transfusiones sanguíneas. Y en relación con la disbacteriosis intestinal, se buscó el uso de probióticos, un cuidadoso uso de antibióticos y la restricción en el uso de bloqueadores H2 en los recién nacidos que estuvieran en este grupo de edad. Sabemos que la leche materna, con el análisis que se hizo sobre la evidencia, es el método más efectivo para reducir la incidencia de enterocolitis necrotizante. El riesgo de la misma disminuye en un factor de 0.8 por cada 10% de incremento de proporción de leche materna en la alimentación enteral. No es solamente la alimentación materna como tal, sino también qué tanto volumen sobre el resto de la alimentación está siendo dada a ese recién nacido. La otra opción que teníamos, desde luego, es la leche de donante, en caso de que haya bancos de leche, no todavía, y es la segunda opción en prematuros cuando la leche materna, desde luego, no está disponible, porque la leche materna es primordial sobre la leche de donante. El riesgo de enterocolitis necrotizante se incrementa casi que 3 veces en niños que están alimentados con fórmula comparados con leche de donante. En relación con la estandarización de los regímenes de alimentación enteral, cuando uno tiene una estandarización de los mismos en niños menores de 2.500 gramos, el riesgo de enterocolitis se reduce en un 87% y un 29% de los niños de muy bajo peso al nacer, menores de 1.500 gramos.
Es importante alimentar tan pronto como sea posible al niño recién nacido y tiene que estar desde luego fisiológicamente estable. La primera opción viene siendo el calostro de la madre, si no, la leche materna fresca, y si no está disponible, entonces congelada, pero en la misma secuencia en que fue extraída, o sea que la primera leche es la primera que se extrajo en la mamá. Si no hay suficiente leche materna, entonces leche donante, con la intención de que haga una especie de puente, de tal manera que si el niño no tiene, la madre no tiene suficiente leche para darle al niño, se le da la leche donante y se le va disminuyendo en la medida en que se incremente la leche materna. Y si no, desde luego, pues nos quedamos con la fórmula para el prematuro. Importante reconocer que condiciones patológicas del recién nacido, como el distrés respiratorio, sepsis, hipoglicemia, ventilación, uso de catéteres umbilicales, no son las contraindicaciones para el inicio de la alimentación trófica. Anteriormente pensábamos que era así, pero hoy en día reconocemos que eso no es cierto. Y se inicia la alimentación enteral con un lactato sérico menor de 3. Eso fue lo que se decidió en este programa de mejoría de la calidad. Este es básicamente un esquema de cómo sería la alimentación de sus niños. Obviamente, en niños, por ejemplo, menores de 25 semanas, con una edad, con un percentil de peso menor del 3%, se tarda en alimentar al niño 17 días. La alimentación se va incrementando primero en forma mucho más gradual y posteriormente se incrementa un poquito más. De tal manera que cuando el niño llegue aproximadamente a 2/3 partes de la alimentación total, se le empieza a dar el fortificador de leche materna, hasta que se complete la fortificación. Si el niño es mayorcito, 26, 27 semanas, entonces la alimentación se reduce de 17 a 15 días, como ustedes pueden ver ahí, porque se avanza un poco más rápido al principio. Y este es otro ejemplo de prematuros de 28 a 30 semanas, en donde ya la alimentación se le da en 13 días, ¿no? Siguiendo los mismos lineamientos, pero obviamente siendo mayores los niños, hay mayor volumen que se les esté dando a ellos. En relación con las vías de transfusión, seguimos básicamente lo que el estudio de canadiense básicamente mostró, en donde dependiendo de que el niño tenga una edad postnatal mayor, se hace transfusión a un hematocrito más bajo y se hace también mayor hematocrito si el niño requiere apoyo respiratorio que si no requiere apoyo respiratorio. De tal manera que hay unas guías más o menos precisas para tratar de evitar el exceso de las transfusiones o la falta de transfusiones en caso de que la anemia sea muy severa. Se puede transfundir también con un hematocrito más alto si hay anomalías cianóticas congénitas cardíacas, o transfundir de acuerdo a la pérdida sanguínea si se estima que es más del 10% en un periodo corto de tiempo. O en los pacientes quirúrgicos se transfunde generalmente a un hematocrito un poco más alto. Muy bien. La recomendación en relación con la transfusión y la alimentación que hicimos fue básicamente alimentar enteral antes, durante y 48 horas después de la transfusión con leche materna únicamente. Se limita exclusivamente a eso. En prematuros de menos de 32 semanas y requiriendo una transfusión, entonces, si tiene fortificación ya dada a ese paciente, se le suspende. Si tiene alimentación que no es de leche materna o de leche de donante, entonces se suspende la alimentación durante el periodo de tiempo de la transfusión. Cuando hay fortificación y o la alimentación enteral se ha suspendido, lo importante es reiniciarla rápida pero gradualmente, después de 24 horas de la transfusión, de tal manera que hacemos el régimen que el niño tenía anteriormente en 2 o 3 comidas, 4 o 6 horas aproximadamente. Muy bien, obviamente les estoy hablando de lo que se hizo en ese momento, pero como ustedes saben, en el año 1974 fue cuando aparecieron los estadios del Bell de la enterocolitis necrotizante. Y 9 años después empezaron a mostrarse brotes de enterocolitis necrotizantes asociadas con transfusiones de glóbulos rojos. Posteriormente empezó a haber artículos en el cual se hablaba de lo mismo, que decía que no eran realmente
asociación, y posteriormente otros artículos y metaanálisis que mostraron precisamente que sí había una asociación. Obviamente cuando se hizo esto estaban en boga que la transfusión en sí estaba asociado a la enterocolitis necrosante. Pero posteriormente, en los años 17 y 18, se hace unos 2 o 3 años, aparecieron metaanálisis actualizados que les voy a mostrar en este momento. Este metaanálisis de Garg, que sale en el Journal of Perinatal Medicine del 2018, nos muestra que en todos estos artículos que ven ustedes acá, no hay realmente una asociación en favor o en contra de la transfusión. Realmente no parece que tenga efecto. De tal manera que lo más probable es que haya una asociación entre anemia y transfusión, que sean las dos combinadas, que el niño esté muy anémico y se transfunda, por ejemplo, que va a generar por la hipoxia de la anemia más alteraciones a nivel de circulación enteral, y podría ser esa la asociación que estamos hablando en este momento en relación con transfusiones. Los probióticos, como ustedes saben y seguramente los utilizan mucho en sus unidades, se asocian con una importante reducción no solamente en enterocolitis necrotizante, sino cualquier causa de mortalidad, sepsis tardía y un intervalo a alimentación enteral completa más reducido en aquellos pacientes que no lo reciben. Se resolvió utilizar una mezcla de 4 bifidobacterias, Bifidobacterium breve, Bifidum infantis y longum, y un Lactobacillus rhamnosus en nuestra unidad, es lo que está aprobado en Canadá y es el único que nosotros estamos utilizando. Y les muestro en este metaanálisis secuencial. Un metaanálisis secuencial quiere decir que se hace un estudio y el siguiente estudio se le suma al anterior y se dan los resultados conjuntos, y así sucesivamente se van sumando los diferentes estudios que van apareciendo. Y aquí ven ustedes que en todos los estudios a partir del 2005 en adelante había un beneficio en la utilización de probióticos en relación con la enterocolitis necrotizante. De tal manera que es evidente hoy en día que los probióticos son importantes en la disminución de la incidencia de enterocolitis necrotizante. Y el otro factor que se hizo fue la restricción en el uso de bloqueadores H2. Se utilizan muchas veces para tratar de disminuir el pH gástrico, que porque el niño tiene sangrado o tiene gastritis, pero evidentemente al disminuir el pH gástrico se reduce la acción bactericida del ácido gástrico y va a causar necesariamente una variabilidad microbiana en la flora intestinal, con un predominio de proteobacterias que, como vimos, están asociados a mortalidad y a morbilidad, como la enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, la recomendación que hicimos fue restringir el uso en prematuros de dichos agentes. Lo que estamos viendo acá es uno de los factores que se analizó y que se buscó cambiar, que fue la alimentación con leche materna. Antes, en el 2009, dábamos alrededor del 79 y 80% máximo de leche materna, y el resto era fórmula, o sea, un 20-21% de fórmula. Cuando se instauró que solamente se daba leche materna y se buscó implementar eso, la leche materna subió el 85.2%, pero evidentemente quedó un 15% aproximadamente de niños que recibían fórmula. Y cuando se buscó y se encontró la leche del donante, entonces hubo una mayor cantidad de pacientes que recibían leche materna sola, la mezcla de leche materna y leche del donante, o de simplemente leche del donante, y la fórmula bajó del 20 al 14 y al 1.5%. De tal manera que lo que queríamos hacer era dejar leche materna o materna de donantes solamente para los niños, se logró en gran medida. Cuando se mide el desenlace, lo que queríamos buscar, esos cambios realmente están cambiando la incidencia de enterocolitis necrotizante, lo vemos acá. De base teníamos una incidencia cercana al 9%, y en el momento en que se logró la intervención exclusiva con leche materna, se bajó de eso
a un poco menos del 5%, o sea que se logró una reducción mayor del 40, casi del 50%. Y cuando se añadió la leche de donante, por el efecto de reducción de la fórmula de prematuro, entonces volvió a haber una reducción no tan importante, pero cercana al 1%, o sea, de 5 al 4%, y se logró mantener aproximadamente por varios años. ¿Qué hacemos nosotros en EPIC Latino? Ustedes saben que tanto Fernando como yo pertenecemos a EPIC Latino, y lo que nosotros hemos hecho varios estudios, esto de hecho por la doctora Marta Báez, también con el concurso de la doctora Ángela Hoyos y otros neonatólogos, en donde buscaron la frecuencia de enterocolitis necrotizante en niños a término, tanto a término como pretérmino, no solamente los de pretérmino, durante 7 años con y sin el uso de probióticos. Lo que vemos acá es que hubo un total de 12.288 niños, un número bastante importante para analizar, y de ellos 136 tuvieron enterocolitis necrotizante diagnosticada de acuerdo a lo que les hablaba anteriormente con neumatosis intestinal o gas en la porta o perforación intestinal. De ellos, aquellos que no recibieron probióticos, el 87% fueron los que tuvieron enterocolitis necrotizante, de los que tuvieron enterocolitis necrotizante. Y solamente el 13% de los que tuvieron enterocolitis necrotizante recibieron probióticos. O sea que había mucha mayor cantidad de niños que no recibieron probióticos que eran causantes de esta patología. Cuando miramos los pretérmino, que son 6.613, vemos que también son 124 niños, de los cuales el 85% no recibieron probióticos. Todo esto es significativo con una relación de momios bastante importante, en el anterior 0.4 y en este de 0.6. Los niños a término, ya la significación no existe porque hay los intervalos de confianza, pasan el 95%, pasan el 1, pero sobre 5.675, todos ellos no recibieron probióticos, los que tuvieron enterocolitis necrotizante. Pero no muchos niños recibieron probióticos, solamente el 35%, y por lo tanto esta diferencia no viene siendo significativa. Sin embargo, yo creo que también protege a los niños a término cuando ellos tienen mucha menor incidencia de enterocolitis necrotizante que los niños prematuros. Aquí vemos la incidencia en nuestra base de datos del año 2019, en donde vemos el número que son 729 pacientes, y en niños de menor edad gestacional, como ustedes pueden ver, menores de 26 semanas, tenemos entre el 13 y el 12%, en tanto que en niños de mayor edad gestacional a mayor edad gestacional tenemos una incidencia menor de 9, 8 y 5% en estas edades postconcepcionales, concepcionales respectivamente. Ahora bien, igualmente por peso, vemos que los niños de menor peso al nacer tienen una mayor incidencia de 11, 10%, el mayor peso tienen entre el 5 y 6%, sobre un total de 569 casos. Sobre el tratamiento regresaré posteriormente. Este sería el diagnóstico de enterocolitis necrotizante de acuerdo a la clasificación modificada de Bell. Lo que vemos entonces son sospechosos, definitivo y avanzado. Realmente, enterocolitis necrotizante la consideramos cuando es definitivo o avanzado, porque los niños sospechosos son niños que pueden no tener mayores signos clínicos generales, cuyos hallazgos gastrointestinales son relativamente bajos, y los radiológicos también, con un ileón leve o normal. En el hallazgo gastrointestinal pudieran tener sangre oculta o visible en la materia fecal, pero cosas pequeñas como aumento de residuo, distensión leve y no más. Y en tanto con los definitivos, puede que no tengan muchos signos clínicos generales, y eso es importante reconocerlo, pero que probablemente en los hallazgos gastrointestinales haya un incremento en la distensión abdominal, haya molestia al palpar, y ya en la radiografía tienen neumatosis intestinales. El 2A y el 2B sería cuando tuvieran gas en el sistema porta, y pueden tener aún más síntomas generales o gastrointestinales. Y el avanzado sería cuando estos niños ya tienen procesos mucho más severos, como no solamente trombocitopenia y acidosis metabólica leve, pero podría ser severa,
hipotensión, neutropenia o coagulación intravascular diseminada. De tal manera que estos niños están en muchas peores condiciones que los anteriores. Y obviamente aquellos que se perforan tendrían el estadio avanzado 3B. Lo que nosotros hacemos ante sospecha, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de tratamiento, sería básicamente examinar apropiadamente al niño, dependiendo de lo que uno encuentra, hacer más o menos exámenes de laboratorio, pero evidentemente la radiografía abdominal viene siendo muy importante para estar seguro que no estamos entrando en un paciente que tiene definitivamente neumatosis intestinales o gas en la porta. El tratamiento va a ser variable, depende de las condiciones, pero muchos de esos niños simplemente le damos un periodo corto sin vía oral, establecemos cuál es su evolución y dependiendo de que mejoren, les suspendemos o les suprimimos la vía endovenosa dándole alimentación oral. Ya en estadios 2 y 3 la cosa cambia bastante, porque no solamente hay que hacer un examen clínico apropiado, sino que también en esos casos tenemos que establecer exámenes de laboratorio que sean indicativos o no de una enfermedad sistémica, como serían indicadores de inflamación, hemocultivo, hemogramas y radiografías que deberían, en caso de que nos demuestren neumatosis intestinales, ser seriadas, de tal manera que no perdamos el momento en que el niño haga una perforación y requiera cirugía, porque si ese niño se perfora, tiene una peritonitis y no lo establecemos de manera rápida, la posibilidad de que ese niño se muera se incrementa rápidamente. Se interrumpe desde luego la alimentación, se logra una sonda nasogástrica con aspiración intermitente para tratar de evitar que la distensión abdominal, que el ingreso de aire produzca una mayor distensión. La distensión va a producir que la circulación a nivel del tracto gastrointestinal sea mucho más difícil y por lo tanto exista mayor posibilidad de que haya hipoxia en ese tejido y necrosis. Una buena reposición hídrica, hay que mantener al niño bien hidratado y generalmente utilizamos antibióticos de amplio espectro. Lo que nosotros utilizamos es generalmente ampicilina y un aminoglucósido. Y dependiendo de que haya perforación o no, se utilizan con frecuencia, sobre todo los cirujanos, un antibiótico contra anaerobios, como podría ser el metronidazol. Y hacemos desde luego una nutrición a este niño por vías parenterales, si es necesario un apoyo respiratorio y, como les mencionaba anteriormente, en ocasiones cirugía percutánea. Me gustó esta gráfica de los protocolos de la Asociación Española de Pediatría, en donde yo difiero un poco con ellos, pero básicamente hay un tratamiento médico, el niño mejora clínica y analíticamente y se considera curado. Si el niño por otro lado se deteriora, entonces hay que evaluar si hay distensión abdominal, enrojecimiento de pared, dolor al palpar, inestabilidad hemodinámica, radiografía, si hay ascitis. Y entonces, dependiendo de este paciente que está en tratamiento médico, que haya perforación, porque hay que estar estableciendo eso de manera continua, entonces en ese caso el niño iría bien sea a un drenaje peritoneal o a una cirugía. Generalmente el niño más pequeño, el niño más inestable, va a un drenaje peritoneal, sobre todo si el neumoperitoneo es agudo. Pero si este niño va acompañado de leucopenia, trombocitopenia, acidosis metabólica, esas son indicaciones de que hay un problema sistémico. Y la trombocitopenia, por ejemplo, y la acidosis metabólica podrían estar hablando de una necrosis a nivel intestinal. Por lo tanto, esos niños deberían, y en nuestro caso lo que nosotros hacemos es que los llevamos a cirugía directamente más que a un drenaje peritoneal, porque nos preocupa que se nos quede algún segmento de intestino necrosado que no va a permitir que el niño se mejore. Muy bien. También hay un diagnóstico diferencial que hacer. Si tenemos un sangrado intestinal bajo, que es una manera de presentación de estos niños muy frecuente, hay que estar seguro que no sean fisuras anales. Y si es temprano en la vida del niño, las primeras 12, 24 horas, podría ser sangre materna digerida. Hay que también establecer si eso es así o no es así. Es muy poco común, pero la invaginación intestinal es uno de los diagnósticos diferenciales. Generalmente ocurre en niños mayores de 6 meses, 2 años,
pero podría presentarse en un recién nacido, muy ocasionalmente. Vólvulos, que generalmente sí se presentan, son iniciales también, o una colitis alérgica, de las cuales cada vez estamos viendo más y más relacionadas con la proteína de la leche de vaca que la madre ingiere y está amamantando al niño o que el niño toma directamente. La otra cosa importante es la perforación espontánea intestinal, que fue descrita en 1981 como variante de enterocolitis, pero que realmente no es una enterocolitis necrotizante y hay que diferenciarla la una del otro. La perforación espontánea intestinal se presenta más frecuentemente en niños, por ejemplo, que tienen ductus arterioso patente, niños que reciben indometacina o niños que reciben asociación de indometacina y esteroides, o ligadura del ductus o esteroides para displasia broncopulmonar. De tal manera que es mayor la incidencia en esos pacientes que tienen perforación que en aquellos que no tienen ningún tipo de perforación. Y vemos el momento en que se presentan tanto la perforación intestinal espontánea como la enterocolitis necrotizante. Y como ven ustedes, aquí en niños más prematuros se presenta a una edad más temprana de 10 a 15 días, o sea, en la primera y segunda semana de edad gestacional, aproximadamente, igualmente pasa las 24, 26 y 27 y 28 semanas, y la incidencia desde luego va disminuyendo en la medida en que la edad gestacional se incrementa. La enterocolitis necrotizante, por otro lado, se presenta desde luego más en niños más pequeños, como se ve acá, pero el día de iniciación es mucho más tarde, como ustedes pueden ver, a más o menos al mes de edad entre niños más prematuros, y va gradualmente disminuyendo. Esto probablemente tiene que ver con la presencia de los receptores TOL que permiten o no permiten la inflamación, y solamente se presentan más o menos las 32, 33 semanas de gestacional, de tal manera que niños que están a las 22, 23 semanas van a pasar varias semanas antes de que ese tipo de fenómeno inflamatorio se pueda incrementar por la presencia de estos receptores que les menciono. Ahora bien, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento médico, como ustedes ven, solo se presentó en nuestros pacientes de EPIC Latino, 729 pacientes, más las edades gestacionales mayores, y no se presentó en edades gestacionales menores. Generalmente estos niños muy pequeños requirieron un tratamiento quirúrgico, como está expresado acá, o un drenaje en verde, o una combinación de los mismos, drenaje y cirugía, como es el color amarillo. Ustedes ven que varía dependiendo de las edades gestacionales, en donde vemos más tratamiento quirúrgico, por ejemplo, proporcional en relación al drenaje en niños mayorcitos, porque son más fáciles de manejar y se pueden llevar a cirugía. En niños de pesos también vemos lo mismo, que el tratamiento médico solo se iba incrementando en la medida en que el peso del niño mejoraba. Eran niños que estaban en mejores condiciones. Y el drenaje se iba disminuyendo en la medida en que la edad gestacional se aumenta, de tal manera que, aumenta, de tal manera que nos indica que el niño más inestable es más difícil hacer de cirugía y lo tratamos más con drenaje en general. Muy bien, esto podría ser para ustedes un niño con una, no se ve en ningún momento en distrés o en problemas, está rozagante, tiene quizás un poquito de distensión abdominal, es posible que tenga algo de drenaje de aspirados gástricos, puede tener un poquito de sangre oculta o sangre fresca en la materia fecal, pero luce bien. Y estas radiografías básicamente no nos muestran más que un poco de distensión de las asas intestinales, pero no están engrosadas, no se ven malsanas. No hay perforación intestinal en esta radiografía lateral, por lo tanto esto podría ser un caso sospechoso de enterocolitis necrotizante. Por el contrario, ustedes ven a este niño y le ven que el abdomen está distendido, que tiene una brillantez en la piel y que hay un color azuloso por detrás de eso. Este pacientico podría tener algo así. Ustedes ven aquí los intestinos, intestino grueso, intestino delgado, sano, no veo ningún problema ahí, pero cuando el
cirujano explora, se encuentra con una asa necrótica intestinal que tiene que remover y hacerle bien sea una anastomosis ahí o hacerle una anastomosis a piel con la posibilidad de que pueda el niño posteriormente una segunda cirugía para reanastomosar las asas intestinales. Como pueden ver, es un importante segmento que hay que remover. Desde el punto de vista radiológico, cuando el niño se encuentra en estas circunstancias, podemos ver lo que es la neumatosis intestinales. Primero, si ustedes analizan esta radiografía, ustedes ven que hay un poco de distensión en muchas de las asas, hay algo de grosor de las paredes intestinales en algunos lugares, pero primordialmente aquí vemos una especie de carrilera, como una doble línea, que es típico de la neumatosis intestinales. Vamos a mostrar otras diapositivas similares, en donde aquí lo que vemos es un patrón de burbujas, como ven ustedes acá, como ven ustedes acá. Y les voy a mostrar un espécimen patológico donde vamos a ver este tipo de burbujas. Pero es otro de los patrones que se pueden ver en la enterocolitis necrotizante en relación con la neumatosis intestinales. Y ven mucha distensión de asas. En la lateral ven prácticamente lo mismo que les estaba mostrando, pero hay otro hallazgo que es muy importante. Ustedes ven que esta es la cámara estomacal, aquí ven la sonda nasogástrica y aquí ven el hígado. Y en el hígado ven este tipo de alineación, digamos, de muestra de gas que está en sistema porta, está dirigido hacia, en forma de abanico hacia arriba, y esto es típico de una gas en el sistema porta. Es evidentemente otro de los signos de enterocolitis necrotizante, de diagnóstico severo. Muy bien, escriben los patrones mucho más claros en estas diapositivas, como pueden ver acá, y aquí lo que están viendo es una radiografía anterior-posterior en donde el aire se va hacia arriba. Hacia arriba quiere decir hacia la parte del ombligo, hacia la parte del abdomen prono. Y lo encontramos en este lugar. De tal manera que lo que este niño tiene es una perforación en algún lugar de su intestino. Otro signo aquí bien interesante es esta delgadez de las asas intestinales, que parece que hubiera un contraste, que se estuviera así dando contraste a este niño, que no es cierto. Es el contraste del aire por dentro y por fuera del asa intestinal. Muy bien, una radiografía lateral donde se muestra una enorme cantidad de gas en el peritoneo. Obviamente, como ustedes vieron, este niño fue a cirugía. Este niño no sobrevivió, murió, y lo que estamos viendo en este niño básicamente fue lo que vimos en las radiografías anteriores. Ustedes ven el intestino y miren estas burbujas que ven acá. Esto es lo que vemos realmente cuando tomamos la radiografía y que vemos como un patrón de burbujas dentro, pero no están dentro, sino en la pared del asa intestinal. Más una aproximación del mismo, donde vemos varias de estas burbujas y otra más de lo mismo. De tal manera que no crean, esta es una enfermedad que puede matar a los recién nacidos. Les quiero agradecer su atención y al mismo tiempo invitarlos a pertenecer a la red neonatal Epiglatinos, que lo que nosotros queremos hacer es mejorar la calidad en las unidades de recién nacidos de Latinoamérica. Tenemos la misma misión que tiene la sociedad de ustedes en Pichincha, que es ayudar a que se mejore la atención que tenemos en nuestros recién nacidos. Tenemos la 6ª jornada y el 2º Congreso Virtual de Enfermería, que se realizará sin costo para las personas que quieran ingresar y que viene dirigido a todos ustedes, neonatólogos, pediatras, enfermeras, terapeutas y médicos que estén interesados en el tema. Se va a hablar de displasia broncopulmonar, nutrición, COVID-19, que está de moda, hipertensión pulmonar persistente, infecciones y mejoría de la calidad. Y tenemos invitados muy prominentes como la doctora Anne Greenwood, como el doctor Fanarov, como el doctor Griffin, el doctor Manuel Sánchez Luna de español, el doctor Steve Bachman, un pulmonólogo muy renombrado, y el doctor Yasef El Sayed de Canadá. Entonces, sin más, quisiera agradecerles nuevamente que me hayan escuchado, y cualquier pregunta estoy a su entera disposición. Mil gracias.
Bueno, Carlos, muchas gracias por tu charla. Una charla, como siempre, muy interesante, llena de enseñanzas. Empecemos con unas pocas preguntas que le han salido a la... ¿Qué opinas tú o tu opinión sobre el niño que distiende el abdomen, hacerle sangre oculta, sale positivo y se queda en NPO sin comer ningún alimento por varios días? ¿Debemos hacer exámenes? Este comportamiento que a veces suele ser bastante frecuente de dejarle sin comer al niño, ¿qué tan beneficioso es en realidad? Bueno, evidentemente por eso es muy importante hacer un examen adecuado del niño. Hay dos cosas que no enfaticé durante la charla, pero que creo que son muy importantes. Nosotros ya no medimos residuo gástrico. El residuo gástrico, por un lado, hace que las enfermeras se preocupen porque el niño no les tolera la alimentación y suspenden la alimentación. Entonces venimos con un problema de que se da la alimentación durante el día, se suspende durante la noche. Se da la alimentación durante el día, se suspende durante la noche y el niño se demora muchísimo en llegar a una alimentación integral completa. Hay muchos estudios que demuestran que esto es totalmente ineficiente y no es benéfico para el niño, sino al contrario. La sangre oculta es otra de las cosas. Nosotros hace muchos años, estoy hablando de hace unos 20 años, buscábamos sangre oculta en la materia fecal y encontramos con bastante frecuencia, terminábamos eliminando la alimentación oral en el niño y generando más problemas que beneficios. Nuevamente, si miramos estudios, por ejemplo, en ratas, no son lo mismo que nosotros, pero evidentemente demuestran lo que pasa ante una entidad fisiológica como ellas, en donde si se deja de alimentar por 24 horas, ya se empieza a ver atrofia de la mucosa intestinal. O sea que con la falta de alimentación, la atrofia de la mucosa intestinal se incrementa de forma muy rápida y la regeneración de la mucosa puede demorarse hasta 11 días. De tal manera que lo que estaríamos haciendo sería generando una disrupción de la barrera gastrointestinal, estaríamos incrementando la disbacteriosis que se encuentra en estos pacientes y malnutriendo a nuestros pacientes. Evidentemente, con alimentación parenteral los podemos ayudar, pero también la alimentación parenteral tiene sus consecuencias que no son buenas para el niño, como podría ser alteraciones de las enzimas hepáticas. Hay un problema con eso, evidentemente. La falta de alimentación oral no permite, desde luego, que se extraigan esas sales biliares al intestino. Y todo eso se genera como un círculo vicioso, de tal manera que no es conveniente en ningún momento suspender la vía oral por problemas de aspirados gástricos o no es bueno medir la sangre oculta. Nosotros realmente solamente le ponemos atención a la sangre que veamos realmente en esos pacientes. Carlos, otra pregunta que tenemos es el score de severidad. Que ¿sigues aconsejando o recomiendan ustedes el uso de Bell como un score de severidad? Acompañarle de otros laboratorios para ver PCR, interleuquina, PCT. ¿Se ha visto algún beneficio para tratar de predecir o tratar estas enterocolitis? El problema con, por ejemplo, todos los marcadores inflamatorios es que son eso, simplemente marcadores inflamatorios. Nos ayudan a decir, este niño tiene un proceso inflamatorio, pero desde el punto de vista, por ejemplo, infeccioso, no nos está diciendo un niño tiene un proceso infeccioso. Uno de los problemas de los procesos inflamatorios es que puede existir debido a un proceso infeccioso y por eso se utilizan en ese contexto más o menos. Pero evidentemente son ayudas diagnósticas que nos pueden indicar si el niño tiene algo más que simplemente una distensión abdominal. Es probablemente algo más serio y entonces hay que ponerle más cuidado. En ese contexto es como yo lo miro realmente. Pero desde el punto de vista definitivo, tendríamos que tener los hallazgos radiológicos presentes. Carlos, entre nuevos métodos diagnósticos, ¿qué opinión te da el uso del ultrasonido, el NIRS y otros métodos más avanzados para tratar de adelantarnos a esta enterocolitis necrotizante? Claro, el ultrasonido se ha utilizado dependiendo del lugar desde hace varios años. Por ejemplo, en Toronto se ha usado desde hace creo que unos 20 años. Pero, por ejemplo, en nuestra unidad solamente un radiólogo
lo ha utilizado, que viene de Toronto, y lo utiliza con frecuencia. Entonces, si uno no tiene la persona que sepa interpretar apropiadamente el ultrasonido abdominal, entonces vamos a tener problemas en la interpretación. Por lo tanto, yo pienso que en la medida en que no exista esa experiencia conocida de alguien que lo sepa hacer bien, es preferible utilizar los métodos a los cuales nosotros tenemos más facilidad. O sea, yo me quedaría con la radiografía y no con una ultrasonido si no estoy seguro de que esa interpretación es apropiada. Yo creo que eso es muy importante tenerlo claro. Pero evidentemente, si existe esa experiencia o ese expertise que llaman a veces en el lugar donde uno está, maravilloso, úsenla. El ultrasonido es muy bueno en muchos sentidos. Hay unas 12 o 14 parámetros que se pueden buscar, como edema de las asas, como el gas en el sistema porta, etcétera, que nos puede indicar que hay algo de enterocolitis necrotizante. Siempre el radiólogo sepa leerles. Carlos, muchas preguntas sobre los probióticos. Tal vez tu recomendación sería darle probiótico a todos los niños prematuros para tratar de evitar no solo la enterocolitis, sino otro tipo de infecciones. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, hay varias cosas. En los niños prematuros de muy, muy bajo peso ha sido reportado translocación del probiótico en la sangre y infecciones generalizadas. Es muy raro, pero hay descripciones. Por lo tanto, nosotros en particular en nuestra unidad no lo damos sino en niños que pesen más de 1 kilogramo. ¿Sí? Y con eso hemos logrado disminuir la infección. En general, yo pienso que gradualmente iremos disminuyendo las edades gestacionales en la medida en que existan menos reportes de este tipo de fenómenos en algunos niños muy pequeños. Pero el probiótico es una excelente medida de prevención. Bueno, para ir terminando un poco, solo para hacer propaganda, ha escrito alguna gente sobre cómo que les interesaría mucho ingresar al Congreso Epiglatino. Yo me comprometo a través de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y de Paulina, de DMC, de la empresa, de enviar la información ya cuando estemos con los accesos listos para que se puedan preinscribir tanto a la enfermería como a la parte de médicos, de enfermeras y toda la información pertinente sobre el Congreso de Pediatría, que tenemos bastantes preguntas. Más o menos, creo que estamos hablando ahora un poquito de antibióticos, el uso profiláctico de antibióticos de uso rutinario. ¿Qué opinión tienes tú para la enterocolitis y el cambiar rápidamente a otros antibióticos de amplio espectro para evitar las complicaciones? Hay varias cosas que son importantes. En los primeros estudios que se realizaron en NIH, por ejemplo, mostró que el uso de antibióticos exagerados produce problemas no solamente a nivel de la enterocolitis necrotizante, pero es a todo nivel. No solamente en eso, sino también en el tiempo de estadía de los pacientes, en la mortalidad posterior, en la displasia broncopulmonar. Y todo eso implica que los antibióticos en sí, dados profilácticamente, no son benéficos. El asunto que nosotros tenemos como neonatólogos es que consideramos siempre, por muchos años, que un nacimiento prematuro era una indicación de infección hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso nos acostumbramos a utilizar los antibióticos profilácticos. Pero uno tiene que ser un poquito más, discernir un poquito más en relación con eso. Por ejemplo, si un niño nace porque la madre tiene una hipertensión arterial y tiene que hacerle una cesárea, o un niño nace porque presentó la madre un problema de accidente automotor, hay miles de razones por las cuales uno podría decir, bueno, este niño realmente no hay razón para darle antibióticos. Nosotros no le damos antibióticos a los niños si no consideramos que exista un riesgo de infección en el momento del nacimiento o anterior al mismo. En aquellos niños en que les damos antibióticos, buscamos la manera de suspendérselos a las 36 a 48 horas.
La mayoría de los cultivos positivos, el 98-99%, van a salir positivos durante las primeras 48 horas del cultivo bien realizado. Por lo tanto, 36 horas que no sucedan son alrededor del 94-96% si no ha salido positivo. Por lo tanto, lo suspendemos entre 36 y 48 horas de edad postnatal, ¿no? Y con eso reducimos en gran medida la utilización excesiva de antibióticos. Pero evidentemente es fundamental tratar de reducir eso. En relación con la utilización de amplio espectro, hay que procurar en la medida de lo posible de dar un grupo de antibióticos que estén dirigidos hacia el proceso que tiene el paciente. O sea, si uno descubre un cultivo que es positivo para, digámoslo así, grupo B, entonces podría uno cambiar a penicilina, por ejemplo, ¿sí? Si descubre que es un E. coli, entonces uno puede mirar el antibiograma y tratar de darle el antibiótico correspondiente. Al principio el problema es que no sabemos qué es lo que tiene el niño y por eso generalmente empezamos con una combinación de antibióticos como ampicilina y gentamicina, que es lo que nosotros utilizamos. Bueno, y para ir cerrándole ya las últimas preguntas, Carlos, tu opinión sobre el niño que sufre una asfixia, ¿qué tiempo debe permanecer sin comer antes de iniciar la alimentación, si no está seguro de qué tan leve o severa fue esta asfixia? En esos casos lo que nosotros tratamos de hacer, bueno, primero es establecer si ese niño que tiene una asfixia, si es a término o cerca a término, o de término leve, digámoslo así, califica o no califica para un tratamiento relacionado con ello, como sería la hipotermia terapéutica, ¿verdad? En ese caso, pues, seguiría uno ese curso de trayectoria de tratamiento, que es lo adecuado. Si por otro lado el niño tiene un fenómeno de hipoxia y no califica para eso, y estamos viendo parámetros específicos del paciente que nos dice la acidosis mejora o no mejora. Uno habría que ver qué tanta acidosis tenga el niño, ¿es una acidosis metabólica o es una acidosis respiratoria? Si es una acidosis respiratoria, esperaría uno que se mejorara muy rápidamente, a menos que tenga un problema pulmonar. Y si es una acidosis metabólica, habría que ver si tiene producción de lactato alto, lo cual indicaría que podría haber problemas. Entonces buscamos la manera de que el lactato se vaya disminuyendo y hacemos análisis del mismo durante los siguientes gases para tratar de mantenerlo por debajo de 3 aproximadamente milimoles por litro. Cuando llegamos a ese nivel, entonces empezamos a dar la alimentación en general a esos pacientes. Bueno, Carlos, agradecerte mucho, una linda presentación, ha sido una hora de muchas oportunidades para todos. Invitarles a todos al Congreso Ecuatoriano de Pediatría del 12, 13 y 14 de agosto y también invitarles al Congreso EPIC Latino en el mes de noviembre. Además, agradecer a todos los que hacen posible esta educación continua, como la Universidad UTLA con su aval, Laboratorio Zaval que nos ayuda para el financiamiento y la empresa DMC que es encargada de la organización. Muchas gracias a todos. No sé, Carlos, si habría algún problema que pasen tu email para algunas preguntas que me quedaron en la palestra, que si te escriben, tú puedas contestarles. Y con muchísimo gusto les puedo dar mi correo electrónico, es carlosfajardo.neo@gmail.com. No sé si podrías mandarlo por el chat ahí, con muchísimo gusto, encantado de compartirlo. Y mil gracias a ti, a la sociedad, por la invitación tan gentil de participar con ustedes en este módulo 7 de educación continuada. Y evidentemente nosotros, yo personalmente y nosotros en EPIC Latinos estamos a disposición de ustedes para tratar de mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes, es lo que realmente nos mueve. Mil gracias. Gracias a todos. Que tengan una buena noche y un buen feriado. Hasta luego. Soy la doctora Joana Acebo Arcentales, vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, filial Pichincha. Quiero invitarles al 21 Congreso Internacional de Pediatría de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría por una atención pediátrica integral durante la pandemia del COVID-19, modalidad virtual. Vamos a tener muchos tópicos importantes de pediatría general, lactancia materna, vacunas, infectología, nefrología, terapia intensiva, neonatología,
ética, adolescencia y muchos otros tópicos que son de gran interés para la comunidad pediátrica. Les esperamos.